¿Qué onda, perretes? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Yo estoy muy bien. Hoy vamos a estar hablando un poco de una de las franquicias más históricas de la NBA, si no la más histórica, creo. Eso es otro tema aparte, que ya en algún video lo vamos a hablar. Y bueno, como bien verán en el título, en la miniatura y con la camiseta que tengo puesta, hoy vamos a estar hablando de los Lakers. Vamos a estar hablando más precisamente de lo que pasó con los Lakers del 2004. Piensen simplemente qué pasaría si metemos 4 jugadores que vienen de promediar 20 puntos o más en la temporada anterior. Los agarramos a todos y los metemos en un mismo equipo. Ese equipo claramente va a ser el campeón, va a pasar a todos por encima. Bueno, esto finalmente se hizo realidad en el año 2004, donde los Lakers fueron uno de los equipos con más nombres, creo que de la historia, pero no todo salió como se lo esperaba. Hay muchas razones por las cuales no salió como se lo esperaba este Lakers del 2004. Fueron combinaciones de cosas que se fueron sumando, lesiones, discusiones entre los mismos jugadores del plantel, problemas de ego y más cosas. Vamos a empezar a hablar de los 2 nuevos jugadores que tenía ese plantel de los Lakers. Son 2 jugadores que realmente llegaron al equipo para poder conseguir un anillo un poco más fácil, algo parecido a lo que sucedió con Kevin Durant más recientemente, que no se le daba el anillo en Oklahoma, entonces decidió pasar a Golden State Warriors como para asegurarse por lo menos un anillo. Bueno, en ese momento tenemos 2 nombres que seguramente a todos les resulte familiar, porque últimamente se los nombró mucho, más que nada en la serie de Michael Jordan, El último baile de Last Dance. Estos 2 personajes fueron opacados, lamentablemente, por Michael Jordan en la era Jordan, y estamos hablando nada más y nada menos que de Gary Payton y Karl Malone. Sí, por más que estas 2 bestias estén ligadas directamente con Seattle Supersonics y Utah Jazz respectivamente, por ahí no lo sabían, pero jugaron juntos en Los Ángeles Lakers y ambos venían de conseguir más de 20 puntos por partido. Gary Payton tenía 34 años en ese entonces y Karl Malone llegaba a los Lakers con 39 años. Algo que para la edad que tiene era una locura los stats que tenía. Piensen, más de 20 puntos por partido a los casi 40 años, y no solo eso. En la temporada anterior, jugando para Utah Jazz, Malone había conseguido jugar 81 partidos de 82 que habían jugado los Jazz. Solamente se había perdido un partido en la temporada. Cuando llegan a los Lakers, obviamente que llegan como la tercera y cuarta estrella, tercera y cuarta opción del equipo. Ustedes se preguntan por qué. Yo creo que igual es bastante obvio. En esos Lakers estaban jugando Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Ellos 2 eran el dúo por excelencia de esa década y que ya habían conseguido un three-peat, o sea, venían ganando, por lo que nadie esperaba que Gary Payton y Karl Malone puedan conseguir promediar más de 20 puntos, ya que las principales figuras que estaban anotando todos los puntos eran Kobe y Shaq. Pero igualmente Gary Payton y Karl Malone se mantuvieron bastante bien. Gary promedió 14,6 puntos esa temporada y Karl Malone promedió 13,2 puntos. La temporada 2003-2004 arrancó y los Lakers empezaron con un 19-5. Venían bastante bien, pero en el partido número 25 Karl Malone se lesiona luego de una caída y se rompe la rodilla. Esta lesión lo iba a tener afuera por un par de meses, pero el mayor problema no era el problema físico que tenía, sino el problema mental que le iba a causar esta lesión. Tengan en cuenta que teniendo 39 años, Karl Malone nunca había tenido una lesión de esta gravedad. Es loco, pero es verdad. Nunca se perdió más de 2 partidos en una temporada, por lo que esta lesión en el final de su carrera lo iba a afectar muchísimo mentalmente. De hecho, ni siquiera iba a saber si finalmente iba a poder jugar esa temporada y iba a poder conseguir un anillo antes de retirarse. Su compañero Gary Payton, de hecho, en ese momento declaró: Karl nunca se lesionó en su carrera y con esta lesión se va a perder más partidos que todos los partidos que se perdió anteriormente en su carrera sumados. Y a ver, la gente en el 2003-2004 recuerda al dúo Shaq-Kobe, pero realmente Malone era el que complementaba muy bien al equipo. O sea, no llegaba a ser un Big Free con potencial, pero era uno de los mejores jugadores Malone. Ya les digo, promedió 13,2 puntos por partido, que no era poco, pero lo que más importaba era el liderazgo que tenía en esos Lakers. Piensen que era el jugador más veterano del plantel, que había venido a jugar un montón de finales, que había combatido contra Michael Jordan y las había vivido todas realmente. En ese momento, jugadores rookie como Luke Walton, quien luego sería el entrenador de Los Ángeles Lakers y en la actualidad es el de Sacramento Kings, declaró que Karl fue uno de los mejores teammates, uno de los mejores compañeros que pudo tener, porque él ayudaba al equipo, ayudaba a los jugadores jóvenes y sin diferenciar las edades, hacía que los más viejos puedan hacer las mismas actividades que los más jóvenes, para de esa manera poder mantener el plantel unido. Walton dice que fue una gran ausencia no solo en la cancha, sino que también en los entrenamientos notaba que faltaba algo muy importante y mismo también lo notaban en las concentraciones previas al partido. Y bueno, mismo dentro de la cancha, Karl Malone era el que hacía que el triángulo funcione, hacía que Kobe y Shaq terminen de complementarse y que puedan convertirse en la pareja más dominante de la historia. Eso claramente se veía reflejado en sus asistencias, ya que si vemos los números de Karl Malone a lo largo de su carrera, él promedió puntos, rebotes y robos. Obviamente los puntos, rebotes y robos iban a bajar en un equipo como los Lakers, porque como les digo, había figuras más dominantes como Shaquille o como Kobe que iban a tratar de sacar más estadística que él. Pero sin embargo, si vemos las asistencias, en eso Karl Malone se mantuvo firme, o sea, hacía funcionar muy bien al equipo. Bueno, esta lesión que les hablo de Karl Malone fue uno de los principales
grandes inconvenientes que tuvieron esos Lakers. Otro de los grandes problemas que tuvieron los Lakers en la temporada 2003-2004 fue la denuncia que tuvo Kobe Bryant por abuso sexual, que bueno, ese es un tema al cual no me voy a meter específicamente a hablar porque no tiene tanto que ver con el video, pero piensen lo que esto causaba. O sea, no solo hacía que Kobe tenga la mente en otro lugar constantemente, y esto obviamente hacía que su performance bajara, sino que también había un gran problema porque Phil Jackson no sabía si Kobe iba a llegar o no a jugar a tiempo a los partidos. Piensen que él tenía que viajar de Colorado a Los Ángeles constantemente porque tenía que ir a reunirse por los juicios y cuestiones legales, y por eso mismo había veces en las que Kobe capaz ni siquiera llegaba a los partidos a horario porque, no sé, se demoraba un vuelo y demás. Y bueno, toda esta causa que tuvo Kobe se vio afectada por algo que era muy importante, que es la prensa, obviamente, el quilombo mediático que se armó en ese momento a raíz del problema que había tenido Kobe. Bueno, además de todos esos problemas que estaban teniendo Los Ángeles Lakers, había otros jugadores como por ejemplo Rick Fox, que era el quinto jugador que complementaba al equipo. Se estaba terminando de recuperar de una lesión de ligamentos, o sea, también estaba lesionado. Mismo Derek Fisher tenía problemas con los Lakers porque piensen que él era un jugador muy clave y era muy importante en el equipo, en el cual ya no era el base titular. Ahora había llegado Gary Payton y le había sacado el puesto. Entonces, Fisher estaba bastante caliente porque no lo tenían más en cuenta y jugaba muy pocos minutos. Por otra parte, vamos a sumar un problema más. Shaquille O'Neal estaba en su último año de contrato y él buscaba la renovación, y para esa renovación él pedía un contrato de salario máximo, algo que para los Lakers en esa época era bastante complicado de cumplir, ya que el contrato máximo ya lo tenían destinado para Kobe, que era el futuro de los Lakers básicamente. Ellos planeaban depender de Kobe Bryant, y en ese momento Shaquille O'Neal tenía 32 años, o sea, imagínense, si iban a apostar a un salario máximo iba a ser para Kobe claramente. Pero bueno, todos estos problemas que les estoy comentando son problemas que afectan afuera de las canchas, pero que obviamente de alguna u otra forma se ven reflejados dentro de la cancha, en la performance de los jugadores. Derek Fisher en ese entonces declaró: teníamos una colección única de talentos individuales y hasta de hecho tuvimos una buena temporada y highlights muy buenos, pero el problema era que no éramos un equipo. Pero bueno, finalmente los Lakers pudieron completar la temporada regular. Karl Malone pudo volver a ayudar al equipo que llega a playoff. En primera ronda dejaron afuera a los Houston Rockets y luego en segunda ronda de playoffs dejaron afuera a los que eran los actuales campeones en ese momento. Los San Antonio Spurs habían ganado la temporada 2002-2003 y prometían mucho, pero los Lakers finalmente lo vencieron en 6 partidos, y en la final de conferencia terminaron ganándole en 6 partidos a los Timberwolves, que prometían también muchísimo y que de hecho tenían en ese momento al MVP de la temporada, que era Kevin Garnett. Y bueno, finalmente llegaron a las finales Los Ángeles Lakers, muchos quilombos, pero estaban ahí, lo habían podido lograr. Habían derrotado a todos los favoritos de ese momento y ahora eran ellos los favoritos. Los Ángeles Lakers eran los favoritos a ganar el anillo de la NBA porque se enfrentaban a unos Detroit Pistons que realmente tenían un equipazo, pero tenían nombres que eran mucho menos conocidos que lo que tenían los Lakers, obviamente. Pero bueno, a partir de esa final, los Detroit Pistons consiguieron ganar una nueva reputación y consiguieron hacerse un gran lugar en la historia de la NBA. Para esta final hay varios motivos por los cuales se cree que los Pistons le ganaron a los Lakers, y obviamente los Lakers no pudieron validar ese equipazo de nombres que tenían. Uno de los puntos más importantes es que supieron cómo parar a Shaq, porque dejaron que lo marque Ben Wallace. Normalmente Rasheed Wallace era el que tenía que marcarlo, pero acá dejaron que Ben Wallace se le pegue todo el partido y Rasheed aparezca solamente para hacerle las faltas importantes, que era algo de vital importancia porque piensen que Shaq no era muy bueno desde la línea de libres. Y ahora pensemos una cosa: el mayor problema al momento de defender a Shaq es el intentar detenerlo, el intentar pararlo, justamente porque piensen que es una persona de casi 150 kilos y que te esté empujando para entrar al aro era realmente agotador, o sea, te cansaba. Era muy jodido detenerlo, y a esto sumémosle la contextura física y músculos que pueda tener Shaquille O'Neal. Por eso también es que fue el más dominante de la liga durante años, porque era imparable. Pero bueno, como bien dije, del otro lado decidieron asignarle a Ben Wallace una marca personal, que era un jugador que, como vemos en esta foto, estaba bastante preparado para hacerle frente realmente, ya que físicamente podía darle pelea y no iba a notar tanto cansancio como otros jugadores de la liga sí les podía pasar. Es por eso que Shaq esa final no fue tan determinante como sí lo fue las 3 finales anteriores que había llegado, en las cuales había además conseguido el título. Ben Wallace había podido parar bien a la bestia de Shaquille O'Neal. Otra gran razón por la cual los Lakers fracasaron en ese anillo es la lesión de Karl Malone. Y no estoy hablando de la lesión que les hablé antes, estoy hablando de otra nueva lesión que sufrió Karl a principios de esas finales. Una vez más, los Lakers tuvieron la mala suerte y un jugador que nunca se había lesionado había conseguido hacerlo 2 veces en una sola temporada, y esta lesión hizo que ya en el tercer partido juegue muy condicionado y de hecho esté limitado a solamente poder jugar 20 minutos por partido, y después del cuarto partido terminó tan dolorido que ni siquiera pudo jugar el quinto partido. Y si los Lakers no podían conseguir generar juego para poder entrarle a los Pistons por la buena defensa que le habían planteado, imagínense si Karl Malone, que era el jugador que rotaba la pelota, no estaba en la cancha. Entonces iban a necesitar otra manera de entrarles, una buena carta ofensiva. ¿Qué mejor carta ofensiva que Kobe Bryant, uno de los mejores anotadores de la historia? Pero bueno, eso nos lleva a otro gran punto por el cual los Lakers no pudieron ganar esa temporada: la mala selección de tiro que tuvo Kobe Bryant en esa final.
finales. Realmente estuvo muy errático, jugó muy mal, tuvo 38% en tiros de campo y esto la verdad que fue por la buena defensa de Tayshaun Prince, que fue quien lo forzó a tirar mal muchas veces. La verdad que Prince esas finales estuvo on point y lo pudo anular a un prime Kobe Bryant. Y tengo una razón más por la cual los Lakers no pudieron salir campeones esa temporada, que es la mala defensa que tenían los Ángeles Lakers en ese entonces. Piensen que el único buen defensor del equipo para esas finales era Kobe, ya que para esa altura y con 32 años, The Globe, como lo apodaban a Gary Payton, había sido uno de los mejores defensores de la liga y de la historia de hecho, y en la era Jordan se había hecho notar eso. Pero la verdad que había bajado muchísimo su rendimiento para esa temporada, no era el de antes y además, bueno, tengamos en cuenta que Chauncey Billups de los Pistons tuvo una final impecable que de hecho se terminó llevando el Finals MVP, haciendo que Gary Payton tuviera una final para el olvido y que no lo pudiera parar en todo el partido. Pero bueno, por todas estas razones que les nombré anteriormente, Los Ángeles Lakers no se pudieron hacer con el anillo de la temporada 2003-2004, con un plantel creo que el más talentoso de la historia a nivel nombres, a nivel individualidades, teniendo 4 jugadores All-Star en un quinteto inicial y hasta te diría 4 Hall of Famers en el quinteto inicial, pero a su vez fue uno de los equipos que menos cumplió las expectativas en la historia, así que va a ser recordado como un buen equipo, pero va a ser recordado como un fracaso también. Pero bueno, máximo respeto para los Lakers, máximo respeto para Kobe, para Shaq, para Karl, para Gary, que son 4 íconos de la NBA, son 4 íconos del básquet, que lamentablemente no pudieron salir campeones jugando para el mismo equipo. Y hasta acá llegamos con el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido esta data que rejunté. De ser así, les agradecería que me devuelvan el favor con un like y con un comentario, que debatan qué opinan de este plantel. ¿Ustedes creen que merecían un campeonato o que realmente los Detroit Pistons se merecen a base de esfuerzo ese título que tan recordado va a quedar en la historia del básquet? Suscríbanse al canal también si no están suscritos, eso se los agradecería desde ya. Y creo que por hoy estamos, y también si quieren me pueden seguir en Instagram, en Twitter y en Twitch, que ahí yo hago directos todos los días, directos en los cuales debatimos de básquet, jugamos al NBA 2K20 y demás, así que nada, les dejo la data en la descripción, si les interesa me pueden seguir y por hoy concluimos, nos vemos la próxima.